Saludos y bienvenidos a Diagnóstico. No hay orquesta que suene afinada sin un director y hoy, en la semana sobre el conocimiento del cerebro, vamos a dedicar este programa especial al encargado de que nuestro cuerpo funcione en armonía. Es el responsable de que procesemos toda la información que nos llega a través de los sentidos y emitamos una respuesta. Más de 100.000 millones de neuronas se encargan de ello y lo hacen a una velocidad formidable. Esta campaña sobre el conocimiento del cerebro persigue acercar la neurociencia a la sociedad y mejorar el conocimiento que tenemos sobre este órgano tan complejo. Nosotros nos vamos a centrar en lo que nos ocupa, en los campos de la salud. ¿Qué pasa cuando algo falla? Hablaremos de las enfermedades cerebrales que tienen un gran impacto en la calidad de vida de las personas que las sufren y que son muy frecuentes en nuestra sociedad. Piensen, por ejemplo, en el Alzheimer o en el ictus, una de las principales causas de discapacidad adquirida y que en un 80% de los casos podría evitarse. Pero también está la esclerosis o el Parkinson. ¿Está en nuestra mano prevenirlas? Industria farmacéutica, pacientes y neurología se reúnen hoy aquí para dar respuesta a todas estas preguntas y hablar de los últimos avances en tratamientos. Será en unos minutos. Antes, como siempre, la actualidad. Los pacientes con colitis ulcerosa cuentan con una nueva herramienta para controlar su patología, Risankizumab, desarrollado por AbbVie, una alternativa para aquellos que no hayan respondido a los tratamientos convencionales. Se estima que en el primer año hasta un 25-30% de los pacientes van a perder respuesta y un 15% anual en los años sucesivos. Y es por esto que es tan importante contar con alternativas terapéuticas como Risankizumab, ahora tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa. Se estima que la colitis ulcerosa afecta a 5 millones de personas en todo el mundo. Provoca diarrea, dolor abdominal o sangrado rectal, pero también síntomas emocionales. Muchos pacientes tienen tenesmo, que quiere decir que tienen continuamente la sensación de que quieren ir al cuarto de baño. Y esto afecta lógicamente a su calidad de vida. Fatiga, falta de apetito, pérdida de peso. Además de estas dos indicaciones, Risankizumab puede emplearse para tratar la psoriasis en placas y la artritis psoriásica. Con motivo del mes de las cardiopatías congénitas, la Fundación Menudos Corazones y la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas anuncian la apertura de la 8ª convocatoria de la beca Menudos Corazones, destinada a apoyar proyectos de investigación médica con una duración máxima de 3 años. Con una dotación de 12.000 euros anuales, está dirigida a profesionales de la cardiología pediátrica o destinados a las cardiopatías congénitas, de la cirugía cardíaca infantil o de la enfermería. Samsung ha presentado The Mind Guardian, un videojuego para realizar cribados y ayudar en el proceso de detección de estos problemas. Es un videojuego con inteligencia artificial que con una precisión del 97% detecta signos de deterioro cognitivo. Ese uso de la inteligencia artificial ha sido crucial para alcanzar cotas de precisión tan elevadas, Demostrando que una inteligencia artificial más humana puede mejorar la vida de las personas. El usuario deberá hacer frente a varios ejercicios dentro del juego para potenciar su memoria. Son 3 tipos de juegos que miden la memoria episódica, la memoria procedimental y la memoria semántica. La tecnología nos acompaña para mejorar nuestra calidad de vida. Arrancamos ya nuestro programa de hoy con nuestros invitados. Se los presento. Comenzamos por mi izquierda. Él es Alberto Sánchez, él es psicólogo de la Fundación Alzheimer España, que lleva 35 años dando soporte y dando voz a las personas con esta enfermedad, que además supone el 70% de las demencias en España. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Arantxa Sancho, ella es doctora en farmacología y directora del Departamento Científico Médico en Farmaindustria, un área de reciente creación para fomentar la colaboración con la Administración en el desarrollo de planes y estrategias de salud. Bienvenida también. Muchas gracias, buenos días. Y Santiago Trillo es neurólogo en la unidad del ictus del Hospital La Princesa en Madrid y responsable de neurología en el Hospital Benito Meni en Valladolid. Y hoy está aquí en representación de la Sociedad
Sociedad Española de Neurología. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias. Encantado de estar aquí con mis compañeros. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en este especial Semana del Cerebro. Y si les parece, comenzamos hablando de las enfermedades cerebrales, que son la principal causa de discapacidad y la segunda causa de muerte en el mundo. ¿Cómo está evolucionando la prevalencia de estas enfermedades y qué enfermedades estamos hablando, doctor? Pues a ver, realmente las enfermedades neurológicas y sobre todo pues las dos enfermedades que más discapacidad generan, que más se asocian a mortalidad, pues serían las demencias, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, y las enfermedades cerebrovasculares, sobre todo el ictus. Y están aumentando, la incidencia pues ha ido aumentando a lo largo de las últimas décadas. Esto se asocia al envejecimiento de la población, que en España pues tenemos una población muy longeva y se prevé que la pirámide poblacional pues cada vez tengamos a más personas ancianas en una perspectiva de un envejecimiento muy importante de aquí a 2050, y con eso se prevé pues un mayor aumento aún de estas enfermedades. Y también se ha detectado pues un mejor diagnóstico y quizás un aumento de enfermedades también entre sectores de la población más jóvenes. ¿Y a qué se debe o a qué se puede deber este aumento de estas enfermedades en sectores más jóvenes de la población? Pues eso es una cuestión muy difícil de dilucidar. Hay distintas hipótesis. Se han postulado factores ambientales. La contaminación, por ejemplo, es algo de lo que se suele hablar con frecuencia. Hábitos de vida, que es algo que hay que promocionar más, que sean saludables, pero quizás explica algunas enfermedades en personas más jóvenes, y también factores genéticos que en muy buena medida no están identificados aún. De los hábitos hablaremos más adelante, pero ahora me gustaría saber qué opináis respecto a la percepción que tiene la población. ¿La sociedad es consciente de la importancia de estas enfermedades? Estamos hablando de la segunda causa de muerte en el mundo. ¿Qué opináis? Yo creo que cada vez sí, la sociedad cada vez está más sensibilizada y tiene mayor formación e información sobre este tipo de enfermedades. Es verdad que, como bien dice Santiago, habría luego que distinguir distintos tipos de enfermedades neurodegenerativas, pero por ejemplo en el Alzheimer cada vez hay mayor sensibilidad, mayor conocimiento, cada vez también desde atención primaria, los médicos de familia, farmacéuticos, enfermería y demás tienen mayor conocimiento y empiezan a detectar antes, sobre todo los primeros síntomas preclínicos o prodrómicos de la enfermedad, de forma que enseguida se puede hacer un diagnóstico precoz, que es fundamentalmente lo que nos interesa, detectarla lo antes posible. Bueno, yo creo que la sociedad es plenamente consciente del problema de salud del que estamos hablando. Es un problema muy importante y lo reconoce como tal. Quizás lo que nos falta, y a lo mejor es donde todavía tenemos que mejorar, es en ese compromiso, ¿no?, con modificar las cosas que bueno, parte de la población al final. Porque estamos hablando de patologías que tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Como psicólogo de la Fundación Alzheimer España, ¿lo conoces bien? Tiene un impacto habitualmente devastador, tanto en el paciente como en el entorno. Por ejemplo, el Alzheimer, que es la más prevalente. Tiene un impacto emocional, tiene un impacto social, tiene un impacto económico. Nosotros cada vez vemos más pacientes, también como decía Santiago, como sí que sabemos que está asociado el deterioro a la edad. Cuanto más mayor y longeva es la sociedad, más casos van apareciendo. A nosotros nos llegan cada vez con un diagnóstico lo más precoz posible, de manera que podemos trabajar con las personas lo antes posible, pero el impacto es muy potente. Es decir, también es verdad que desde las instituciones públicas y demás, cada vez por esta sensibilización de la que hablábamos, hay más ayudas, hay más recursos y demás para acompañar en este proceso a esas familias que muchas veces vienen tremendamente perdidas y devastadas. Claro, es que al final el cerebro, como decíamos al principio, es un órgano que rige todas nuestras acciones, las conscientes, pero también las inconscientes, por ejemplo, como el sueño. Vamos a conocer algo más sobre el cerebro. Es nuestro potente procesador, el órgano con el que interpretamos la información que nos llega desde los sentidos, la analizamos y respondemos. Una reacción que puede ser física o emocional y que es asombrosamente rápida. Fíjense en la velocidad con la que nuestro cuerpo reacciona, por ejemplo, ante un estímulo doloroso. El cerebro, con sus más de 100.000 millones de neuronas responsables de la recepción y envío de información a los distintos órganos, nos permite adaptarnos a nuestro medio. Como si de una nuez se tratara, nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios que dirigen determinadas funciones de forma independiente.
La emisión del lenguaje, la atención, las emociones, los aspectos más analíticos se gestionan en el hemisferio dominante, el izquierdo. Las cuestiones más abstractas quedan para el derecho, pero eso sí, ambos están interconectados y se controlan el uno al otro respectivamente. La hipófisis, el hipotálamo, el cerebelo y el tronco encefálico completan el equipo encargado de dirigir todas las acciones conscientes e inconscientes de nuestro cuerpo. Todo este entramado de mensajes, redes y procesos cambia con la edad. Se debilitan unas conexiones, pero se refuerzan otras. Es la neuroplasticidad, que permite a los seres humanos adaptarse a las nuevas situaciones, aunque claro, nuestra cognición cambia. Es el órgano más completo de nuestro organismo y como tal son muchos los mecanismos que se pueden ver alterados. ¿Cómo influye en nuestra calidad de vida? ¿Qué podemos hacer para mantener sano nuestro ordenador personal? Hay muchas respuestas para estas preguntas. Hablábamos antes del envejecimiento de la población. Hasta los años 70 se consideraba que era inevitable el deterioro cognitivo asociado a la edad. ¿Esa percepción ha cambiado hoy? ¿Qué estrategias podemos seguir para reducir esa incidencia de estas enfermedades, teniendo en cuenta que en unos años el porcentaje de población mayor de 65 va a superar el 20% de la población? Pues existen algunas circunstancias que se asocian al riesgo de tener enfermedades neurológicas, ¿no? Y que no son modificables, que es lo que llamamos marcadores, y el principal es el envejecimiento. Eso es algo que no se puede evitar y hecho es sano que todos lleguemos a mayores, sobre todo cuando tengamos una buena calidad de vida acompañando. Pero existen factores que sí que podemos modificar y que pueden reducir el riesgo. En el caso de las demencias y la enfermedad de Alzheimer se estima que en torno a un 45% podrían evitarse y en el caso de las enfermedades cerebrovasculares hasta un 90%, o sea que hay una gran influencia. Los más habituales son los que se llaman factores de riesgo vascular, que es tensión arterial, colesterol, diabetes, tenerlos bien controlados, una actividad física habitual, saludable, todo eso reduce de forma muy marcada el riesgo de tener algunas enfermedades neurológicas. Otros factores asociados al estilo de vida, pues el hábito tabáquico o el consumo de alcohol también son cosas que perjudican negativamente. Tener una situación cognitiva, social, de estimulación favorable también es algo que influye positivamente, o sea que realmente hay muchas cosas en las que podemos incidir para intentar mantener a nuestra población sana, que sería nuestro principal objetivo, intentar evitar que nuestras personas, sobre todo con el paso de los años, se enfermen. Hablas de deporte, de ejercicio físico, lo asociamos más a las enfermedades cerebrovasculares, pero también en las neurodegenerativas es un potente factor para evitar y minimizar el riesgo en el caso del Alzheimer, por ejemplo. Casi todos los estudios y cada vez más sobre el ejercicio físico y la influencia que tiene sobre el Alzheimer y el tipo de vida y demás demuestran que así ralentiza en las primeras fases e incluso más avanzado ralentiza el progreso del deterioro. Es verdad que el estilo de vida es fundamental. Nosotros desde la Fundación trabajamos mucho en las terapias no farmacológicas. Para muchas de estas demencias sí hay tratamiento, lo que no hay es un fármaco concreto, pero los tratamientos no farmacológicos sí que existen, es decir, una dieta equilibrada, el ejercicio físico que repercute en la autoestima, en el bienestar, a través de unos neurotransmisores que Santiago podría hablar mejor que yo y demás, pero sí que repercute en la autoestima, el sentirse bien va a repercutir en una mejor cognición del propio paciente, o sea, que luego está interrelacionado, la activación cognitiva, que trabajen cognitivamente, las redes de apoyo social cada vez se muestran más importantes, que no están aislados, que no estén apartados, sino que se relacionen, estén activos y demás. Eso es muy importante. Entonces, desde la Fundación trabajamos muchísimo eso, para que tengan una buena calidad de vida, una buena autoestima y se encuentren bien y demás. Y la alimentación, el ejercicio físico, terapia cognitiva, etcétera. Arantxa, vamos contigo, pero antes por alusiones. ¿Qué mecanismos neurobiológicos pueden explicar los beneficios del deporte, por ejemplo, a nivel de la cognición? Claro, pues a ver, por un lado hay una relación estrecha entre lo que llamamos el riesgo vascular, tanto cardiovascular como cerebrovascular, con las enfermedades degenerativas, con la inflamación en general, y hay muchos estudios que avalan que es algo que independientemente reduce el riesgo de mortalidad y reduce el riesgo de una gran cantidad de enfermedades. Seguramente por su efecto protector a nivel cardiovascular y cerebrovascular es el principal
mecanismo, y por otros efectos relacionados pues, con la salud del paciente, la autoestima del paciente, la calidad de vida percibida, pues reducen seguramente pues, también el riesgo de depresión, de otros tipos de trastornos. ¿Y la nutrición? ¿También cuenta? Y la nutrición, desde luego, que hay también bastantes estudios y en ese sentido nosotros tenemos que promocionar por la parte que nos toca la evidencia de la dieta mediterránea, que es el tipo de dieta que quizás tiene pues, un mayor aval científico de ayudar a la salud de las personas, tanto desde el punto de vista cerebrovascular como desde el punto de vista también de otras enfermedades como las demencias. Arantxa, ¿cuál es el papel de la industria en la promoción, primero, de los hábitos saludables de los que estamos hablando? Bueno, Santiago hablaba y Alberto también mencionaban pues eso, todos esos factores que se pueden modificar, ¿no? Existen causas que no podemos, como la edad o el envejecimiento, que no podemos tocar, pero hay muchos otros factores que sí se pueden modificar, y es verdad que cambios en el estilo de vida van a favorecerlos, pero en ocasiones esto no es suficiente. Desde la industria farmacéutica desde hace muchísimos años se trabaja intensamente en la investigación, el desarrollo de medicamentos dirigidos al control de muchos de estos factores de riesgo de los que hablaba Santiago. Muchos de ellos son factores de riesgo que no lo son solo para enfermedades neurodegenerativas, sino para enfermedades cardiovasculares, oncología, es decir, grandes problemas de salud de la población. Y bueno, a día de hoy muchos de esos medicamentos están disponibles y son de uso regular en nuestro Sistema Nacional de Salud. Estos medicamentos deben ir siempre o deben ser usados siempre asociados a esos cambios de estilo de vida y esa nutrición de la que estabais, esa dieta saludable de la que estábamos hablando. Y desde la industria, de hecho, se incide mucho en esa necesidad, ¿no? de que vayan de la mano, porque de alguna forma es lo que puede hacer modificar las cosas. Y ya quizás por mencionar también algo un poquito diferencial, algunas de las enfermedades neurodegenerativas, en concreto para la esclerosis múltiple, también se ha identificado como un posible factor de riesgo una infección, la enfermedad, la mononucleosis infecciosa causada por el virus de Epstein-Barr. Este virus es causante de mucha otra patología y desde la industria se está trabajando en el desarrollo de vacunas dirigidas para este virus. ¿En qué medida eso puede modificar el riesgo de aparición de esclerosis múltiple o de estas otras enfermedades? Pues todavía está por ser determinado, es un poco pronto, pero yo creo que son avances que van en la buena dirección, ¿no? Pero desde luego la enfermedad cerebral es un sector en el que la industria farmacéutica tiene puesto el foco. Absolutamente, absolutamente desde hace muchos años. Y hablando en general de enfermedades neurológicas en un término muy amplio. Pero si nos centramos también en las enfermedades neurodegenerativas, puedo daros algunos datos. Hay un informe que creo que es del año 2023, que hablaba un poquito de las tendencias en investigación y desarrollo de medicamentos y que identifica más de 690 moléculas, nuevas moléculas en desarrollo para enfermedades neurológicas, cualquier tipo de enfermedad neurológica. De ellas hay al menos 127 dirigidas a la enfermedad de Alzheimer, más de 96 dirigidas a la enfermedad de Parkinson, más de 60 para enfermedad esclerosis múltiple y ELA, más de 40 para enfermedad de Duchenne u otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, es un sector que interesa y que está en movimiento y que de alguna forma plasma el interés de la industria farmacéutica. A pesar de las dificultades que supone la investigación y el desarrollo de medicamentos en este área que está sujeto a altas tasas de fracaso, ¿no? Pero sin embargo eso no disuade. De alguna forma incluso los estudios que no acaban de llegar generan una información muy valiosa que de alguna forma también dirige el resto de investigación, ¿no? Y ahí estamos, con lo cual yo creo que claramente es interesante para la industria y además empezamos a ver los frutos, ¿no? O sea, hay enfermedades como la esclerosis múltiple que hace 30 años no tenían ningún tratamiento más allá de los corticoides y actualmente tenemos más de 17 fármacos que modifican el curso de la enfermedad, que son capaces de frenar la progresión de la enfermedad. En el último año, además, también asistimos a la incorporación de fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad en enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Alzheimer. Son los primeros, a lo mejor no llegan a todos los pacientes ni llegarán a todos los pacientes porque van a sectores muy concretos, pero de alguna forma están abriendo una brecha que yo creo que es muy estimulante y que hace que ese incentivo a la investigación continúe activo y presente. Alberto, ¿y qué le llega de todo esto al paciente? Porque, como ha dicho Arantxa, son, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, muchos los hallazgos que vemos en titulares habitualmente. Pero el paciente tiene esa percepción que realmente hay innovación que le es útil para su día a día. Realmente lo que a mí me demandan, que suelo ser la persona, es más un poco de orientación, formación e información.
Eso es lo primero que suelen, porque vienen desde un diagnóstico de neurología y demás. Con los nuevos fármacos o lo que está previsto que venga, el lecanemab y demás, o toda la investigación, muchos de ellos están muy alejados de ello. Y los que se informan y demás les generan muchísimas dudas. Porque oyen un titular o ven algo en la tele, nuevo fármaco y demás, y piensan, muchos de ellos equivocadamente, claro, porque no tienen esa información, que eso se lo van a tomar y que ya se va a solucionar la enfermedad. O bueno, pues ahí hacemos una labor desde la Fundación de prudencia, de informar, formar, derivar, y que se informen y demás. Pero ellos buscan más lo más operativo del día a día, más que la investigación, reconociendo que es verdad que se está investigando muchísimo, sobre todo con el Alzheimer, ya que son más de 800.000 casos en España, y se está investigando muchísimo. Hay tratamientos que ralentizan o que intentan ralentizar, o sea, pero les llega, ellos se van más a, por lo menos mi experiencia, al día a día, al operativo. En la práctica clínica, ¿cómo ha cambiado el abordaje a estas patologías? ¿Cómo han cambiado los tratamientos con las últimas innovaciones? Pues la verdad que en las últimas décadas, y como ha introducido también un poco Arantxa, sí que ha habido grandes cambios en distintas enfermedades neurológicas. Las enfermedades neurológicas afectan hasta casi un 40% de la población, pero distintos tipos de enfermedades y de distinta gravedad. Se han producido grandes avances en esclerosis múltiple, se han producido tremendos avances en la atención al ictus y el tratamiento del ictus, que han contribuido a reducir mucho la mortalidad. Incluso siempre hablamos del ictus como la primera causa de mortalidad en la mujer, la segunda causa de mortalidad global, y con la reducción que ha habido en las últimas décadas se van reduciendo y van ganando otras enfermedades, y eso es algo muy positivo porque quiere decir que estamos reduciendo la mortalidad en el ictus. Y existen pues otras enfermedades en las que hay grandes avances. Quizás en algunas enfermedades degenerativas como la enfermedad de Parkinson pues son tratamientos, digamos, con un poco de sostén de la enfermedad, pero en enfermedades como la enfermedad de Alzheimer pues ahora estamos bastante esperanzados, aunque somos prudentes, sobre la eficacia de los nuevos tratamientos, que son tratamientos que buscan modificar el curso de la enfermedad, digamos, aplicarse y hacer que esa persona ya no solamente se ralentice la progresión de su enfermedad, sino que tenga un curso más benigno. No podemos o no tenemos la expectativa de frenar en seco estas enfermedades, pero sí de que haya una ralentización muy importante en el curso de algunas de ellas y que eso suponga un cambio en la calidad de vida de la persona que lo sufre, en las consecuencias que tiene para su entorno y a nivel socioeconómico muy importantes también. Arantxa, ¿qué posición ocupan España y Europa en la investigación de nuevas terapias para estas enfermedades? Bueno, yo creo que tenemos que estar satisfechos porque es verdad que en España en particular y en Europa en general el compromiso con la investigación es muy alto. España actualmente ocupa el segundo lugar en el mundo después de Estados Unidos en cuanto a participación en ensayos clínicos con medicamentos. O sea que tenemos que sentirnos orgullosos y esto es un compromiso de todas las partes, pacientes, profesionales sanitarios, instituciones sanitarias. O sea que estamos bien posicionados. De hecho, buscando un poquito también cuál era la situación en enfermedades neurológicas, España participa prácticamente en el desarrollo de todos los grandes estudios internacionales que existen dirigidos a enfermedades neurológicas. España tiene abiertos esos estudios y muchos de nuestros centros participan, lo cual no solo es optimista desde el punto de vista de desarrollo de potenciales nuevas innovaciones que vengan para el futuro, sino que a la vez da una opción a pacientes en el momento actual. La posibilidad de participar en un estudio ofrece el acceso a un medicamento potencialmente eficaz en pacientes que de otra forma no tienen alternativas terapéuticas, ¿no? O sea que yo creo que eso también es bueno y refuerza la importancia de la investigación clínica. Hablemos ahora del coste, porque estamos hablando de unas enfermedades que tienen una gran huella en la calidad de vida de los pacientes, pero que también tienen una huella en el sistema sociosanitario, a nivel económico, a nivel laboral. No sé si está cuantificado lo que suponen estas enfermedades. Es una pregunta que os lanzo a los tres. Yo antes de venir y demás he mirado datos de la Sociedad Española de Neurología y marca una horquilla entre 17.000 y 45.000 euros anuales, con una media
de 35.000, hablo fundamentalmente del Alzheimer, pero en general todas las demencias, de unos 35.000 euros anuales por paciente. Es verdad que el coste no es solo económico, hay un coste emocional, hay costes que no son cuantificables. Por ejemplo, en los Alzheimer precoz, si has tenido que dejar, tu cónyuge ha tenido que dejar el trabajo y demás, esos costes no están cuantificados, pero el coste es altísimo a nivel social. ¿Pueden hacer algo las administraciones públicas para reducir este coste? Pues lo más útil sería intentar prevenir, o sea, intentar promocionar que las personas mantengan una buena salud. Para eso hay que implementar estrategias de promoción de la salud y estrategias de prevención primaria. Eso, por un lado, pues implica informar, no solamente informar, que es algo que demandan los pacientes oncológicos cuando tienes una enfermedad, también informar sobre cómo mantenerte sano, que es lo que tienes que hacer, y hablar de estos factores de los que habíamos comentado antes. Porque los costes de la atención médica, esas enfermedades son enfermedades que son muy caras, que los tratamientos son costosos y son difíciles de reducir, aunque en eso pues hay una colaboración muy estrecha con la industria farmacéutica, que intenta también adaptarse en la medida de lo posible a los recursos que son distintos también entre países. Y por otro lado sí que se puede apoyar para que costes indirectos de los que hablaba Alberto, pues de los cuidadores, de la pérdida de productividad que tienen personas, pues intentar adaptar los recursos para que haya un mayor apoyo de las personas con esas enfermedades, ¿no? Porque, como hemos comentado antes, son muy prevalentes y los datos que ha comentado Alberto, que la Sociedad Española de Neurología además ha hecho un informe muy recientemente sobre el costo socioeconómico de estas enfermedades por la importancia que tienen, el impacto que tiene en la sociedad. Hay que ser conscientes de estas enfermedades, del coste que suponen, darle visibilidad, intentar evitar en la medida de lo posible que se produzcan y adecuar los recursos, porque son enfermedades que desde luego consumen recursos y van a necesitar de más recursos en el futuro. Que al final, por mucho que hayamos avanzado en el conocimiento del cerebro, es un órgano tan complejo que todavía tiene muchísimos desafíos. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en este descubrimiento y en diagnóstico. Nosotros nos encargaremos en el futuro de ir contándoles todos los hallazgos que vayan surgiendo en relación al cerebro y a otros asuntos de salud. Nosotros de momento hoy terminamos aquí, pero unos días volvemos a estar con ustedes, así que no nos fallen, que les esperamos.